Bienvenidos de regreso aquí, su programa Un Espacio para Ti por Radio Capital 830M. Yo aprovecho para comentarles que este programa lo pueden ver por YouTube. Al terminar el programa, 2 horas después, van a subir este programa. Y si usted busca en YouTube Un Espacio para Ti, vendrán y podrán ver todos los programas que hemos tenido en el pasado. Y tenemos aquí por vía telefónica a Valeria Moy, directora general de México. ¿Cómo vamos? Hola Valeria, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues muy preocupados por todo lo que está pasando. Vamos a hablar contigo básicamente de los temas económicos. La vez pasada platicamos, yo te comenté que traíamos una expectativa económica de decremento en el PIB de 8 a 10%. No sé, ¿cómo vas tú? Y la baja calificación de Pemex, el precio del petróleo. ¿Cómo ves las cosas que se nos junta todo? Se nos junta todo. Yo creo que lo que estamos viendo día con día pues va cambiando y van cambiando las perspectivas, y la verdad es que uno espera, o bueno, quizás es una especie como de ser naif o ilusionarse, pues alguna respuesta de política pública que queda cada día más claro que no va a llegar, con lo cual pues la caída muy probablemente sea pues por los niveles que ustedes mismos estaban pronosticando, ¿no? Entre el 8 y el 10, y justo eso es quizás lo que están viendo también las calificadoras a la hora de decir que como México no está teniendo ninguna respuesta en términos fiscales frente a la crisis, pues la caída en el Producto Interno Bruto de México pues va a ser mucho más pronunciada que otras economías que quizás sí estén tomando algunas decisiones. Ese dato que tenía yo es siempre y cuando la economía de México abra antes del 15 de mayo. Si abre después, por cada 15 días estamos hablando de 2 puntos porcentuales menos. Pues mira, la verdad es que todo parece indicar, aunque con el modelo del doctor López-Gatell y el modelo Centinela y el día, pues él mismo ha dicho que la apertura en algunos municipios quizás, solo quizás, será el 17 de mayo y todos los demás hasta el 30. Entonces yo creo que habrá que irle sumando esos 2 puntos que mencionas, porque esto parece que va para más largo y parece que el impacto económico pues va a ser muy, muy profundo, mucho más de lo que se anticipaba y mucho más, sin ninguna duda, de lo que se contempla para otras economías similares. Pero bueno, Valeria, a ver, eso es el futuro y proyecciones que van a ir cambiando. ¿Cómo estamos en este momento ya? ¿Tienes alguna información o algo que nos puedes decir cómo estamos ya hoy en el tema del coronavirus? Y pues, el tema económico. En el tema económico, la verdad es que la única información que tenemos, creo que tenemos 2 piezas de información importante. En la parte laboral, tenemos la pista, o sea, ya tenemos lo que pasó durante marzo y tenemos la pista de la primera semana de abril. Y digo la pista porque oficialmente, formalmente, los datos de abril no los vamos a conocer sino hasta casi dentro de un mes, en 3 semanas, aproximadamente el 12 de mayo. Pero nada más pensemos que en 4 días hábiles de abril, 4 días, porque la información que dio la Secretaria del Trabajo es que del 1 al 6 de abril, y eso incluye por ahí un fin de semana, se destruyeron 150,000 empleos. Entonces, bueno, pues eso nos puede dar una idea, haciendo matemáticas demasiado simplistas, que durante abril se van a destruir 600,000 empleos, y eso es solo los empleos formales. Entonces, eso nos da una pequeña pista de por dónde va a venir el golpe a la economía formal, al trabajo formal. Y luego la información que tenemos de precios del petróleo, pues creo que nos da una pista más que local, más que nacional, de la magnitud que está teniendo el choque de demanda en el mundo. O sea, al parecer el choque de demanda alcanza un menos 30%, eso únicamente al día de hoy, puede ser que incluso más, porque están suponiendo que esto se reactiva en junio, y pues nos da una pista de que la economía va a sufrir un golpe brutal. No tenemos más información de México, recordemos que siempre vamos bastante rezagados con los datos, no tenemos estos indicadores como de muy oportunos, ¿no? De repente sale el indicador coincidente, pero pues ese indicador trae 2 meses de retraso. Entonces, tenemos pocas pistas ahorita ya verificadas con datos que nos den una idea de por dónde va a ir el trancazo. Creo que la que va a ser más relevante es la cifra de empleo formal hasta el momento, que es la única prueba, pues, el único dato tangible que tenemos a la mano. Pero tú estimas que serían 600,000 en abril. Bajita la mano. Yo creo que puede alcanzar incluso más, ¿no? Ya traías un decremento en los primeros meses del año, o sea que podríamos estar hablando de 1 millón. Podríamos estar hablando de una destrucción de más de 1 millón de empleos. Bueno, durante el año
sin ninguna duda de una destrucción de empleos de más de 1 millón. O sea, que recordemos que el presidente había dicho que se iban a generar 2 millones de empleos formales. Yo simplemente no veo, bueno, él dijo generar 2 millones de empleos, él no agregó lo de formales. Simplemente no veo de dónde. La única forma, o lo único que, la dinámica que yo veo que se va a generar en el mercado laboral es que se va a perder empleo formal y la gente que estaba en el empleo formal va a migrar al empleo informal. Y ese empleo informal también se va a ir precarizando porque va a haber un exceso de oferta de trabajadores, incluso en ese sector, y al mismo tiempo va a haber muy poca demanda también por ese empleo. Entonces, yo creo que vamos a tener como una combinación que va a resultar muy nociva para el mercado laboral. Hay un estudio por ahí del CEI, del Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, que estima que solo este año podrían incorporarse a la población en pobreza 22 millones de personas. Y no me parece tan descabellado. Ya sé que decir el número así, 22 millones, suena como exagerado, pero nada más hay que recordar que en 1995, con una población que era considerablemente más chiquita, cuando el PIB disminuyó 6.3%, se incorporaron a una situación de pobreza 16 millones de personas. Entonces, este número de 22 millones no suena tan exagerado, muy desafortunadamente. Estamos platicando con Valeria Moya, es directora general de México. ¿Cómo vamos? Valeria, te saluda Crispín Barrera. Y bueno, pues hace unos días el Banco de México le dijo no al presidente López Obrador, porque pues parecía que la intención era obtener recursos de los excedentes de este 2020, que aún estamos apenas en el cuarto mes. Bueno, a mí la verdad es que, hola Cristina, antes que nada, buenas tardes. ¿Qué tal? Me parece como la petición del presidente, me parece que rayaba prácticamente lo ridículo, ¿no? Porque los remanentes, pues básicamente tienen, o sea, se evalúan durante el año, es como toda la operación, todo el valor de las reservas, todo el tema cambiario, la utilidad cambiaria que tiene el Banco Central durante el año. Que además es un fenómeno curioso, porque si hay utilidad cambiaria en este sentido es porque hubo una depreciación en el tipo de cambio y entonces Banco de México está obligado a pasarle esos pesos extras, esos pesos que de alguna forma le sobraron a la hora de que se depreció el valor de las reservas internacionales, se lo tiene que pasar a Hacienda. Ahora, para que Banco de México pueda pasarle esos pesos, Banco de México se tiene que endeudar, porque Banco de México no puede prender la imprenta y nada más decir, bueno, le tengo que pasar a Hacienda tanto y le doy print y se acabó. Sí. Banco de México se endeuda para poderle pasar esos recursos a la tesorería. Entonces, básicamente es pasar de un costal a otro costal al final del día. Pero incluso eso, o sea, lo que hemos visto es una apreciación. El 2019 tuvimos una apreciación y en estos días, en efecto, ha habido una depreciación muy grande del tipo de cambio. Pero van 4 meses, ni siquiera van 4 meses completos. Entonces, que el presidente sugiriera a Banco de México que de una vez le pasara los remanentes, me parece completamente fuera de lugar. Me parece que no tiene sentido financiero en este momento. No se sabe cuál va a ser el remanente de operación al final del año. Y bueno, claramente, y eso quizás a mí es lo que más me preocupa en este momento, claramente violatorio de la ley, ¿no? Y entonces Banco de México, pues le da una respuesta, obviamente se reúne muy cortésmente con el presidente y le da una respuesta muy cortés, muy cordial, pero muy clara, donde dice, pues nosotros vamos a cumplir la ley, ¿no? Y la ley indica que si hay remanentes se los pasaremos en abril del año que entra como corresponde. Así es y así será. Oye, hablaste de una reducción en el consumo. ¿Es el consumo petrolero exclusivamente o es el consumo general? ¿Alguien tiene algún dato? Con todas las tiendas y todo cerrado, ¿qué tanto está bajando el consumo en este país? El consumo está bajando de forma importante, todo el consumo. El último dato que tenemos, que a mí no es un dato que me encante porque no tiene la principal cadena de supermercados, pero el dato de la ANTAD, por ejemplo, las ventas durante marzo se incrementaron 2.1% en términos nominales, lo que quiere decir que en términos reales hubo una disminución de las ventas. Eso, solo ese dato, incluye todas las compras de pánico de la gente en los supermercados, o sea, incluso con eso hubo una disminución en el consumo. Entonces, por supuesto que el consumo está disminuyendo y cuando te mencionaba en la demanda de petróleo, esa disminución en la demanda de petróleo viene dada precisamente de que todos los negocios, todo el sector productivo
está prácticamente detenido, o si no todo, una buena parte del sector productivo en las economías occidentales está detenido, y eso pues frena la necesidad de tener combustible. Si no prendes tus máquinas, no necesitas combustible para echarlas a andar. Entonces, eso refleja todo el freno que ha tenido la actividad económica, y México no es la excepción, pero además me temo que apenas estamos empezando, O sea, de aquí a 40 días, esto apenas empieza. Oye, Valeria, y bueno, mientras tanto, el gobierno le sigue metiendo dinero a raudales a Dos Bocas, a Santa Lucía, Felipe Ángeles, Aeropuerto Felipe Ángeles, y también al Tren Maya, al Trenecito Maya. Tal parece que el presidente no entiende, ¿no?, que este dinero pues tendría que utilizarse para otras cosas más urgentes en estos momentos. Y por otro lado también decirte que parece que sigue aferrado a no querer endeudar al país. Sí, mira, sigue endeudado, sigue empeñado en no querer endeudar al país, y también suena muy curioso que todos los que normalmente abogamos por no tener mayor deuda en este momento estemos sugiriendo más deuda. Ahora, el pensar en más deuda está relacionado con no convertir un problema de liquidez en un problema de solvencia. O sea, a lo mejor tú este mes no tienes para pagar el capital de trabajo que necesitas de tu empresa, pero sí lo vas a tener en 2 o en 3 o en 4 meses. Si no tienes ese capital ahorita, esos recursos para cubrir tu capital de trabajo, conviertes un tema de liquidez en un tema de solvencia. Esa parte el presidente aún no la ha entendido. El presidente, por alguna extraña razón, piensa que cualquier tipo de deuda es mala, que la deuda inherentemente es mala, que tiene un tipo de bondad o maldad implícita, que para mí esos conceptos a mí me rebasan. Y lo que más me rebasa es esta idea pues muy caprichosa de voy a hacer estos proyectos que ni siquiera son de infraestructura, yo los considero casi proyectos de gasto, y él está obsesionado y obstinado con esos proyectos, y parece ser que pues no habrá forma de sacarlo de ahí. No pretendo entender su lógica porque sí me queda claro que me rebasa, ¿no? Ahora, una de las cosas que yo sí veo es que el gobierno como tal, no te hablo de las empresas, de las personas, pero el gobierno como tal no tiene ni se ve que tenga un problema de solvencia ni de liquidez en el corto plazo. Sí, van a cobrar mucho menos impuestos, pero vaya que tiene tela de dónde cortar, va a empezar a cortar sus proyectos y se le atora bastante el tema. O podría... Bueno, pues tiene los fideicomisos, que también seguramente pues, echará mano de esos recursos, que no es poco lo que tiene ahí, ¿no? No, entonces no, también tiene, no endeudarse, pues mira, ¿para qué use mal el dinero? Para que lo tire en Pemex, mejor que no se endeude, y Pemex, pues bueno, es un tema que seguirá dando de qué hablar en el futuro, ¿no? Pues sí, sin duda, y nos seguirá costando, ¿no? Porque pues ya en mejores situaciones, o sea, hace 2, 3 años, la producción petrolera nos costaba, o sea, el gasto que le metíamos a Pemex nos costaba alrededor de 3 puntos del PIB. No quiero ni saber cuál va a ser ese estimado este año, en un momento donde pues te cuesta más sacar un barril que cualquier posibilidad de venderlo, ¿no? Valeria, apreciamos mucho de verdad tu valiosa colaboración a Un Espacio para Ti, para el público de este programa. Directora General de México, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias, Valeria Moy. Encantada, buenas noches, que descansen. Gracias, igualmente. Nosotros regresamos, no se vaya. Todavía tenemos más aquí a través de Radio Capital 830, amplitud modulada, totalmente en vivo. Javier González y Crispín Barrera.